Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido a Coronavirus, la pandemia, este programa especializado en esta enfermedad del COVID-19 y que producimos con mucho gusto desde los medios de la Universidad de Guadalajara para las diferentes emisoras que nos hacen el favor de prestar su señal para llevar a sus audiencias la información científica, tecnológica más importante que se está generando con esta enfermedad. El programa 121 ya de este programa, cumplimos ya 3 meses al aire y agradecemos a todas las televisoras públicas que se han enlazado también en América Latina y que retransmiten esta señal. Puede enviar sus comentarios a las redes sociales, Canal 44 TV. Usted nos puede sintonizar también en la plataforma de UDG TV y por supuesto le dejamos la línea de contacto del WhatsApp en el 33 22 42 06 90. Vamos con la información de este martes. Vamos a ver el análisis de los grupos sanguíneos en la enfermedad del COVID-19. ¿Qué pasa si yo tengo O positivo? ¿Qué pasa si yo tengo A negativo? Vamos a ver esta información. La Organización Mundial de la Salud también requiere de 31 mil millones de dólares de financiamiento para el COVID-19, pues solo tiene 3 mil, es decir, la 10ª parte. Además, vamos a ver los estudios que sugieren que hay un tipo de sangre más propenso al contagio del coronavirus. Vamos a ver si este estudio es real o no. Y, por supuesto, vamos a llevarle la información de México. Hugo López-Gatell afirmó que el estudio que realizó en España e Italia sobre la relación de los tipos de sangre no concluyen una verdad demostrada, pero pidió no confiarse. Y, por supuesto, vamos a tener reportes como todos los días. Esta vez vamos a enlazarnos hasta Honduras y por supuesto el reporte diario hasta Ginebra, Suiza, donde es la sede de la Organización Mundial de la Salud. Pero vamos a iniciar con la información el día de hoy. Investigaciones europeas rastrean los grupos sanguíneos para identificar las personas que pueden ser más vulnerables al COVID-19. A un paso de iniciar un segundo ciclo del año 2020, siguen surgiendo novedades científicas médicas con relación al virus SARS-CoV-2. Conforme avanza la pandemia COVID-19, cada disciplina de alta especialidad identifica aspectos particulares que pueden prevenir o advertir para evitar llegar a la etapa crítica del padecimiento. Recientemente, a raíz de los estudios sanguíneos que se realizan para recolectar plasma de pacientes convalecientes, se ha identificado que al parecer a ciertos grupos es más resistente el coronavirus que en otros. En esta misteriosa enfermedad se ha identificado a pacientes asintomáticos y sintomáticos, pacientes que necesitan tratamiento médico y respiración mecánica o fallecen en un hospital, y otros que pasan la enfermedad en su domicilio con los achaques de un resfriado severo. ¿Los tipos sanguíneos influirán? Es la pregunta que hoy surge en el mundo. Ahora los investigadores rastrean la gota de sangre. De acuerdo a investigaciones europeas, se ha identificado que las personas del tipo de sangre A parecen tener mayor riesgo de presentar COVID-19 que las personas del grupo sanguíneo O, mientras que los grupos B y AB podrían enfermar de forma leve y moderada. Aunque nadie está libre del coronavirus y a unas horas de concluir el primer semestre del año con 10.200.000 mujeres y hombres de todas las naciones que han enfermado y más de 500.000 de decesos, los investigadores siguen la pista para detectar la mejor vacuna, el mejor tratamiento e identificar quiénes son más susceptibles de enfermar por COVID-19. Informó Isaura López Villalobos. Pues precisamente de eso vamos a hablar
el día de hoy aquí en Coronavirus, la pandemia, cuáles son los grupos sanguíneos más propensos o que podrían tener más riesgo de contraer COVID-19. Pero antes de eso, como todos los días, vamos a hacer un enlace hasta Ginebra, Suiza, donde es la sede internacional de la Organización Mundial de la Salud. Ahí está nuestro compañero Roberto Castañares, quien es reportero de la agencia EFE y colaborador de Canal 44. Adelante, Roberto. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Omar. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Para la Organización Mundial de la Salud, el fin de la pandemia ni siquiera está cerca. Sí, muchos países han conseguido controlar ya la propagación del coronavirus, pero otros están viendo cómo resurge y la tendencia mundial es a una aceleración de las infecciones. Los 10 millones de enfermos ya han sido superados. Hoy caminamos por encima de los 10.100.000 confirmados de coronavirus en todo el mundo. En la última semana se han detectado 1 millón de nuevos casos, lo que muestra hasta qué punto la curva de infecciones sigue ascendiendo, con los focos más graves localizados en la India, Estados Unidos y Brasil. Los fallecidos confirmados a causa de la COVID-19 sobrepasan ya los 502.000 y para entender la gravedad en estos 3 países citados, deben saber que 2 de cada 5 muertos en el mundo se contabilizan en Estados Unidos, Brasil y la India. Hace justamente 6 meses, la Organización Mundial de la Salud recibió la primera notificación de China sobre la aparición de un tipo de neumonía atípica no identificada. En ese momento se hizo público el brote infeccioso que se estaba produciendo en ese país, que luego saltó a sus vecinos y que ya en febrero llegó a otras regiones del mundo, fundamentalmente a Europa, que entre marzo y abril vivió semanas de auténtico drama con miles de muertos diarios y un parón económico que está dejando ver ahora sus consecuencias. En estas últimas horas, la Unión Europea está decidiendo abrir las fronteras cerradas desde mediados de marzo y entre los países considerados seguros no están ni Estados Unidos ni Rusia. Sí podrán llegar personas desde otras naciones como Canadá, China, Japón, Australia, Tailandia o Uruguay. A falta de confirmación oficial, es prácticamente el único país latinoamericano cuyos nacionales tendrán permitido viajar a la Unión Europea en las próximas semanas. No en vano, en un análisis regional de la situación, el director de emergencias sanitarias de la OMS, el irlandés Mike Ryan, ha insistido en que la situación en América es sumamente difícil, aunque otro foco infeccioso regional que preocupa es el que se registra estos días en la región del Mediterráneo Oriental, donde los casos confirmados han superado el 1.000.000. Reportó desde Europa Roberto Castañares para el programa Coronavirus. Muchas gracias a Roberto por este reporte. Así las cosas en la Unión Europea con la apertura gradual de sus fronteras. Yo saludo aquí en el estudio al doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, él es infectólogo por la Universidad de Guadalajara y quien nos ha acompañado a lo largo de estos meses para darnos a conocer los detalles de lo que ha ocurrido con el COVID-19. Doctor, el día de hoy vamos a hablar de grupos sanguíneos y de cuáles podrían ser los más propensos a enfermarse de COVID-19, pero yo quisiera comenzar esta charla preguntándole por qué la sangre se divide en grupos sanguíneos. Es fundamentalmente, buen día Omar y buen día a nuestra amable audiencia, fundamentalmente por antígenos contenidos en los glóbulos rojos, en los eritrocitos de nuestra sangre. Nuestros glóbulos rojos pueden tener antígenos de diversa conformación. ¿Y qué son los antígenos? Son proteínas frecuentemente dispuestas en la parte más superficial de una célula o de un virus o de una bacteria, pero que una de sus funciones más importantes es despertar la respuesta inmunológica. Entonces, los grupos sanguíneos, aunque existen diferentes sistemas, el más importante desde el punto de vista de su frecuencia y de su impacto en términos de compatibilidad sanguínea es
el grupo sanguíneo o el sistema ABO y RH. Esos dos grandes sistemas son los más importantes. Ahora, dicho de una forma muy sencilla, alguien que, por ejemplo, tiene un antígeno en la superficie de su glóbulo rojo de tipo A, se dice que es grupo sanguíneo A, así de sencillo. Si tiene un antígeno cuya conformación es de tipo B, tiene grupo sanguíneo B. Si no tiene ni el A ni el B, se dice que es grupo sanguíneo O. Es la equivalencia a 0. Y de igual manera, en el caso del antígeno RH, también conocido como Rhesus, este antígeno, si está presente, entonces se dice es un grupo sanguíneo RH positivo, y si no está, es RH negativo. Entonces, por eso una persona puede tener un antígeno tipo A y el antígeno también RH, y por eso se dice este paciente, esta persona es grupo sanguíneo A-RH positivo. Cuando hablamos de grupos sanguíneos, puede llegar a existir la creencia de que hay grupos sanguíneos mejores que otros. ¿Esto es así? No, definitivamente no. Para decirlo de una forma también sencilla y coloquial, los grupos sanguíneos son un rasgo genético que está traducido a fenotipo, o sea, es algo parte de nuestra genética. Es como si tuviéramos que definir que si los ojos verdes o los ojos negros tienen una diferente calidad. No, son solamente diferentes. Con este preámbulo quisiera preguntarle entonces, ¿qué estudios se han realizado para identificar sobre tipos sanguíneos que podrían ser más susceptibles de contraer el COVID-19? Bueno, el más importante es un estudio publicado en la revista New England Journal of Medicine de hace aproximadamente una semana, semana y media ya, en el que se estudiaron pacientes con COVID que estuvieron hospitalizados en ya sea Italia o España, que recordarás en algún momento fueron epicentro de esta pandemia. Y estos estudios abarcaron un análisis del genoma de los pacientes particularmente graves, críticos y de pacientes, leves de la enfermedad, pero se compararon también con controles, con un grupo control. Y lo interesante de este estudio y los hallazgos más importantes estuvieron en dos cromosomas, en el cromosoma número 3 y en el cromosoma número 9. Recordemos que nuestro DNA está contenido en nuestros cromosomas, ahí en el interior. Y cada cromosoma se divide en pequeños fragmentos conocidos como locus, para identificar entonces en qué parte del cromosoma están ciertos genes. Y lo que se encontró es que en el cromosoma 3 y en el cromosoma 9 existía una mayor actividad de genes, unos de los cuales en el cromosoma 3 traducen a proteínas capaces de hacer que el virus sea mayormente capturado por el organismo, recibido por el organismo. Pero lo más interesante estaba en el cromosoma 9. Ahí es en donde se codifica para los grupos sanguíneos.
y ahí se encontró también una muy alta actividad en los pacientes con COVID, particularmente con COVID grave y con COVID crítico. Y al momento de analizar los grupos sanguíneos, los hallazgos más importantes fueron para explicar por qué estaba ocurriendo esto en el nivel molecular. Lo que ocurrió fue que el grupo sanguíneo tipo O estuvo menos frecuente en los pacientes graves, mientras que estuvo más frecuentemente en los pacientes con la forma de presentación leve de la enfermedad o incluso en los controles, mientras que hubo una mayor proporción de grupo sanguíneo A en los pacientes graves y en los pacientes críticos. Se llega a una primer conclusión que debe ser tomada con cautela, por cierto. Es decir, que probablemente el grupo sanguíneo O pueda conferir algún tipo de protección contra COVID y COVID grave o crítico, y que el tipo A podría predisponer a mayor gravedad de COVID-19. Doctor, de eso vamos a hablar a lo largo de los siguientes 45 minutos, si me lo permite. Vamos a una primera pausa y regresamos aquí a Coronavirus, la pandemia. Regresamos a Coronavirus, la pandemia. ¿Tu tipo de sangre te hace más vulnerable al COVID-19? Esto es lo que dicen los científicos. Investigadores alemanes y noruegos analizaron los grupos sanguíneos en relación con las diferentes fases de la COVID-19 y concluyeron de manera provisional que los síntomas leves o la gravedad de la enfermedad puede radicar en el grupo sanguíneo del paciente. Las investigaciones que se han realizado en países como Italia y España han encontrado que las personas con sangre grupo A parecen tener un riesgo particularmente alto de sufrir una evolución grave. En Alemania, por ejemplo, un 43% de la población tiene ese grupo sanguíneo. En ese segmento, el riesgo de necesitar oxígeno o respiración mecánica en caso de enfermar de COVID-19 podría duplicarse al de las personas con grupo O, aunque los pacientes que tienen sangre del grupo O no están libres de contagiarse con el coronavirus. Las posibilidades de complicarse podrían ser menores. El grupo sanguíneo O tiene además la posibilidad de ser donante universal. De acuerdo con el estudio, los grupos sanguíneos B y AB corresponden al 11 y un 5% de la población alemana respectivamente. Estarían en una posición intermedia en lo que respecta al COVID-19, de acuerdo con el estudio, informó Rocío López Fonseca. A 6 meses de la pandemia es necesario realizar más estudios que vinculen el tipo de sangre con la enfermedad del COVID-19. Así lo afirman las autoridades sanitarias de México. Aunque los investigadores han relacionado el tipo de sangre A con un riesgo entre 32 y 45% mayor de desarrollar COVID-19 grave, apenas son indicios que requieren más estudios, advirtió el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell. Aquellos de ustedes que tengan grupo sanguíneo A no entren en una enorme preocupación. Aquellos que tengan grupo sanguíneo O no se confíen. Sigue siendo mucho más determinante el hecho de tener más de 60 años, enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, obesidad, tabaquismo, inmunosupresión. En México, más de 65% de las personas tienen el tipo sanguíneo O, seguido por el A, el B y después el AB. Este tipo de estudios son estudios de asociación, no quiere decir que hay una causa, no se demuestra que existe una causa ni una explicación entre esa asociación. Y este tipo de estudios, dentro de los diversos estudios epidemiológicos o de epidemiología clínica, en este caso de epidemiología genética, están sujetos a múltiples señales confusoras, como le llamamos en la epidemiología. Esto quiere decir que se requieren muchos más estudios
que pudieran mostrar el mismo mensaje de manera consistente antes de considerar que es una verdad demostrada. En el primer semestre de la pandemia, el número de casos rebasó los 10 millones a nivel mundial. El saldo ya superó el 500.000 de muertes, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, informó Elizabeth Ortiz. La Organización Mundial de la Salud estima que va a requerir más de 31,000 millones de dólares para pruebas, medicinas y vacunas contra el COVID-19. Lamentablemente, solo tiene el 10% de sus recursos. La Organización Mundial de la Salud necesita 31,000 millones para pruebas y vacunas contra la COVID-19. Hasta ahora se han comprometido 3,400 millones de dólares. La OMS ha publicado los planes financieros del acelerador de herramientas de acceso a la COVID-19, una iniciativa que une a gobiernos, científicos, empresas, sociedad civil y filántropos para llegar cuanto antes al final de la pandemia. Según este plan, se necesitan 500 millones de pruebas para los países de ingresos medio y bajos hasta mediados del 2021, 245 millones de tratamientos y 2,000 millones de dosis de vacunas, de las cuales el 50% se destinarán a estas naciones hasta finales del 2021. El director general del organismo, Tedros Adhanom, llamó a las naciones a unirse. Las vacunas, pruebas y medicinas son herramientas vitales, pero para ser verdaderamente efectivas se tienen que administrar con otro ingrediente esencial, la solidaridad. Reconoce que el costo de la lucha contra la pandemia es muy elevado. Sin embargo, palidece al compararlo con lo que ha provocado económicamente la COVID-19 en todo el mundo, informó Rocío López Fonseca. Continuamos en el estudio aquí con el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo. Doctor, comentábamos de que hay estudios concluyentes, podríamos decir, no determinantes, de que hay ciertos grupos sanguíneos donde podría haber más casos de gravedad del COVID-19. Estos grupos son el grupo sanguíneo A, ¿es correcto? Efectivamente. El resultado del estudio publicado en el New England Journal of Medicine hace 10 días aproximadamente así lo demuestra. ¿A qué le podemos atribuir esta reacción? Bueno, es complejo llegar a una conclusión al respecto. El grupo de investigadores que analizaron a estos pacientes señalan que posiblemente el hallazgo de estos antígenos en la superficie eritrocítica se puede equiparar molecularmente a componentes de la membrana celular en otras líneas celulares, incluida la línea respiratoria, que hacen más susceptible de que la célula respiratoria sea infectada con algún patógeno. En este caso, estamos hablando de SARS-CoV-2. Se ha estudiado para otros patógenos y ahorita podemos hacer algunos comentarios. El SARS-CoV-2, para entrar a la célula respiratoria, lo hemos comentado en múltiples ocasiones, requiere de un receptor y también requiere de un correceptor transmembrana. Tiene que entrar obligadamente a la célula respiratoria para ahí reproducirse, replicarse y posteriormente iniciar una serie o una cascada de fenómenos moleculares, parte de la respuesta inmunológica. Entonces, no es que directamente los antígenos que conforman el grupo sanguíneo en el eritrocito sean los que de forma directa predisponen, sino es como un indicador de que existen otros
receptores en las membranas celulares de las células blanco, que para el caso de este virus son las células del árbol respiratorio. Es como si el grupo sanguíneo reflejara lo que ocurre también en la membrana citoplasmática o en la membrana celular de las células que normalmente tiene que infectar este virus SARS-CoV-2. ¿Y qué podría estar ocurriendo, por ejemplo, con el grupo sanguíneo del tipo O, que son los menos propensos a llegar a casos de gravedad? Bueno, ahí posiblemente es la ausencia de este tipo de factores en la membrana celular para la incorporación de estos virus y el inicio de la replicación celular de estos virus en las células del árbol respiratorio. Claro. Es pertinente recordarle al auditorio que no importa de qué grupos sanguíneos sean, que no piensen que porque tienen sangre no pueden enfermar. Eso es fundamental. Es fundamental porque luego, si nos quedamos con esa idea, podemos correr el grave riesgo de confiarnos. Soy tipo sanguíneo, tengo entonces como una protección natural contra este virus y eso puede generar exceso de confianza, descuidar las medidas de protección personal y por ende llegar a tener una infección. Es decir, esto no es un pasaporte de inmunidad, ¿no? Esto es solamente un hallazgo científico por el momento que se tiene que tomar con mucha cautela porque aquí intervienen otras variables, muchas, las comorbilidades, la obesidad, la hipertensión, la diabetes, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Entonces, a la hora de hacer un estudio clínico, va a ser fundamental cruzar todas estas variables. Y es mucho más determinante este tipo de comorbilidades que el tipo sanguíneo. Es muy probable. Solamente lo podríamos saber con un estudio en el que por grupo sanguíneo también crucemos estas variables de comorbilidades y de esa manera podamos identificar qué tiene más peso, el tipo sanguíneo o tiene más peso la obesidad o la hipertensión, peso estadístico, para tener COVID-19 grave o crítico. Eso se puede saber a través de ensayos clínicos en donde se crucen todas estas variables. De hecho, no dudo, Omar, que ya lo estén realizando con esa misma casuística, con esa misma población que formó parte de este estudio publicado en el New England Journal of Medicine. O sea, ya tenemos los grupos sanguíneos y tenemos el estudio genético de estos pacientes. A ver, entonces ahora, estos pacientes, ¿era hipertenso? Exacto. ¿Era diabético? ¿Era obeso? Y entonces se puede hacer un análisis de multivariado para determinar cuál de todas esas variables tuvo mayor peso estadístico o la combinación de cuáles tuvo mayor peso estadístico. Y eso es muy importante porque luego sí pueden venir formales recomendaciones de lo que sería un riesgo incrementado y en qué proporción cuando se tiene tal o cual variable combinada con otra, ¿no? Perfecto. Doctor, voy a ir a una segunda pausa y regresamos para seguir hablando de la sangre. ¿Qué tipo de sangre tiene usted y si eso afectaría o ayudaría en caso de que usted contraiga el COVID-19? Continuamos aquí en Coronavirus, la pandemia. Continuamos en Coronavirus, la pandemia, y yo le agradezco al doctor Pedro Martínez Ayala, infectólogo, quien está en la línea telefónica y con quien vamos a hablar también de este tema, de cómo afectan o no los grupos sanguíneos para contraer
el COVID-19 o incluso también para que esta enfermedad se pueda ir complicando. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Muy buen día. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. A ver, platíquenos, ¿ustedes qué conocimiento tienen, qué estudios han podido realizar en cuanto a los grupos sanguíneos y el COVID-19? ¿Cuál es la relación que podríamos estar manejando? Muy bien, hay varias publicaciones. La más importante es de este mes, de la revista New England Journal of Medicine, una revista pues de alto impacto en medicina, la cual hicieron un análisis con una gran cantidad de población, sobre todo de Italia y de España, en la cual se encontró un cromosoma, el cromosoma 3, y dentro del cromosoma 3, 6 genes de predisposición al COVID-19, ¿no? Sobre todo los que son grupo sanguíneo A y con discreta protección del grupo sanguíneo O. Estos resultados evidentemente deben de tomarse como deben ser, es decir, los genes de susceptibilidad deben, para que se encuentren relaciones consistentes, deben de ser unos tamaños de muestras enormes, es decir, no porque se haya encontrado en Italia y en España y en algunos países asiáticos relaciones al grupo sanguíneo ABO, eso no quiere decir que en mexicanos sea lo mismo. Entonces, estos resultados tienen sus limitaciones. Necesitamos más estudios con más cantidad de pacientes, más cantidad que abarquen más razas, más grupos étnicos, para que podamos concluir realmente ese efecto. Es decir, hasta el momento los resultados sugieren, pero predominantemente en poblaciones de Asia y de Europa, sobre todo Italia y España, que el grupo sanguíneo O puede ser protector contra COVID, aunque una protección muy modesta, lo cual no quiere decir lo que se llama el pasaporte de inmunidad. Como yo tengo protección, pues ya yo puedo salir y no usar cubrebocas. Evidentemente no. De hecho, a muchos pacientes con el grupo sanguíneo O les da COVID y se mueren. Y tampoco es de que el grupo sanguíneo A todos se mueren o les va peor, ¿no? Tenemos muchos pacientes con COVID, grupo sanguíneo A, que les ha dado y viven. Entonces, en ese sentido, pues por supuesto, hay enfermedades con susceptibilidad genética, ¿no? La diabetes tipo 1, la artritis reumatoide, el lupus. Hay condiciones raciales que incrementan el número de infecciones, por ejemplo, la raza negra, uno que se llama coccidioides. Sin embargo, para hacer conclusiones, sí definitivamente se necesitan muchos más estudios con más cantidad de pacientes y abarcar a grupos poblacionales pues más amplios. ¿Si se están realizando estudios de este tipo en el continente americano? Sí, sin duda sí hay grupos que evidentemente están buscando esa relación para ver si se reproducen los mismos hallazgos que en Europa y Asia. Sin embargo, pues aún no tenemos resultados, no conocemos aún los resultados. Perfecto. Quisiera nada más preguntarle si hay características genómicas del individuo que ya tiene el SARS-CoV-2 para hacer que pueda ser más propenso a enfermar. Sí, hay esas propuestas de esos 6 genes en el cromosoma 3, de hecho el brazo corto del cromosoma 3, en el locus 21. Eso fue lo que encontraron este grupo de investigadores y que se publicó en esa revista de alto impacto. Sin embargo, pues aún la protección, si tienes grupo sanguíneo O, pues es muy limitada. Honestamente, no es que te vaya a salvar si te da un COVID grave o que no te va a dar COVID, definitivamente no. Sin embargo, y también para el grupo sanguíneo A, la protección, el riesgo es muy, incrementa respecto a los otros grupos sanguíneos, pero tampoco es como que si tienes grupo sanguíneo A, si te da COVID te mueres, no. Definitivamente estas propuestas de genes, pues debemos seguir buscándolas y corroborar si verdaderamente tienen un nivel de impacto contundente. Doctor Héctor Raúl Pérez Gómez. Doctores, quisiera preguntarles, en este sentido, una persona, por ejemplo, que hoy necesita una transfusión sanguínea y que tiene determinado tipo de sangre, ¿podría tener problemas después de
si llega a contraer el COVID-19, ¿puede cambiar su tipo de grupo sanguíneo o no? No, por supuesto, el grupo sanguíneo nunca cambia. Con el grupo sanguíneo que naces, con ese grupo sanguíneo mueres. El grupo sanguíneo es el reflejo fenotípico de un hallazgo genotípico. Es parte de tu genética y una transfusión no modifica tu grupo sanguíneo. En las transfusiones lo que se aborda, se determina y lo que se debe hacer es, en primera instancia, determinar la compatibilidad de la sangre que vas a transfundir, pero eso no modifica tu grupo sanguíneo. Cuando alguien tiene SARS-CoV-2 o COVID-19, ¿el grupo sanguíneo llega a determinar el tratamiento que deben de recibir las personas o no? Definitivamente no. Si gustas, Pedro, hacer el comentario al respecto. Mi opinión es que el grupo sanguíneo no tiene por qué modificar el esquema terapéutico que se decide con el paciente con COVID-19 y no tiene por qué modificar ninguno de los protocolos que actualmente se van utilizando, tanto farmacológicos como también de soporte ventilatorio, etcétera, en pacientes con COVID-19. No sé cuál sea tu opinión. Sí, antes que nada saludarlo, estimado doctor Raúl, y totalmente de acuerdo con él. No necesitamos el grupo sanguíneo ni hasta el momento hay evidencia de que ni en ninguna otra enfermedad el tratamiento lo dirige el grupo sanguíneo. Definitivamente no es necesario para normar la conducta terapéutica, como bien dice el doctor Raúl. ¿Estos estudios, entonces, para qué podrían estarnos ayudando? Bueno, nos ayudan para muchas cosas. Nos ayudan para que al momento, insisto, de cruzar variables con lo que conocemos como comorbilidades, por ejemplo, se pueda determinar realmente cuál es el peso estadístico de los grupos sanguíneos con relación a la predisposición a COVID y a COVID grave o COVID crítico. Pero con un estudio, insisto, que incluya todas las variables que conocemos que son factores de riesgo para esta gravedad. Y a partir de ello, los médicos tenemos escalas pronósticas. Las escalas pronósticas, muchas de ellas son cuantitativas. Y, por ejemplo, se determina que si un paciente tiene, hipotéticamente, ¿no?, el grupo sanguíneo tipo A más diabetes mellitus, a lo mejor eso da un puntaje mucho más alto a que si no tuviera ninguno de estos dos factores. Y eso te va sirviendo para la edificación de escalas pronósticas y por lo tanto también de anticiparte eventualmente a alguna estrategia terapéutica, pero es básicamente para esto que particularmente tienen utilidad este tipo de escalas. Y por qué no, también para en su momento hacer recomendaciones de mayor protección a ciertos segmentos de la población. Por el momento lo importante es que nadie se confíe, como bien decía el doctor Pedro, a que por tener un grupo sanguíneo tipo O tiene un pasaporte de inmunidad. Eso, ante todo, hay que dejarlo muy claro con el auditorio. Claro, doctor Pedro, yo quisiera nada más, ya para irlo despidiendo, porque se nos acaba el tiempo, preguntarle nada más, además de este estudio que ambos leyeron y que han compartido con nosotros, ¿qué otro estudio es relevante de verificar en los últimos días? Ese es el estudio que ya está publicado y revisado por pares, por lo tanto es el más importante. Hay muchos estudios todavía que están en preprint antes de la revisión por pares, de tal forma que hasta que no salgan no podemos hacerlos oficiales. Definitivamente no es lo mismo un estudio que los investigadores comparten antes de que sea revisado por pares que hasta que ya esté revisado. Por lo tanto, este es el estudio pivote con el cual resultados oficiales con los cuales podemos discutir ampliamente, porque ya está evidentemente revisado con la calidad adecuada.
Y aquí nomás resaltar también lo que dijo el doctor Héctor Raúl, es decir, si bien no nos va a resolver muchas cosas los grupos sanguíneos, pero es una duda auténtica, es decir, ¿por qué, por ejemplo, alguien de 60 años diabético, muy similar, a alguien le puede ir más peor que a otro? Entonces, debido a eso, pues evidentemente se investigan qué relaciones, ¿no? En las enfermedades infecciosas, por ejemplo, otra relación del grupo sanguíneo es con el cólera. Entonces, por ahí una protección con el grupo sanguíneo O. Entonces, en ese sentido, no es la primera vez que se busca, pues, por qué en un paciente con condiciones similares, con variables similares, como es el doctor Raúl, tiene un desenlace peor que otro, ¿no? Basado en eso, pues, evidentemente, como bien lo puntualizó el doctor, pues, se pueden, por supuesto, que dar recomendaciones específicas, y pues el objetivo de la ciencia es sumar. Sin duda, mientras más sumemos, tenemos un panorama más amplio. Pues ahí tienen en la línea telefónica al doctor Pedro Martínez Ayala, quien nos ha compartido ya los hallazgos de estos estudios. Muchísimas gracias por responder la llamada. A sus órdenes. Saludos a ambos. Saludos, Pedro, muchas gracias. Un abrazo afectuoso. Al contrario, abrazo. Bueno, muchas nosotros gracias. Continuamos aquí en Coronavirus, la pandemia. Regresamos a Coronavirus, la pandemia, este programa que realizamos desde la Universidad de Guadalajara y que se ve ya en 10 países de América Latina. Muchísimas gracias también a las televisoras que comparten su señal para llevar hasta sus audiencias lo que aquí hablamos. Le agradecemos, por supuesto, a Telebásica de Honduras, con quien vamos a hacer un enlace en este momento para que Naomi Mesa nos platique de lo que está ocurriendo en este país. Adelante, Naomi. Para toda la audiencia de Canal 44 desde Honduras. Desde el primer caso en nuestro país ya hemos sobrepasado los 18,000 casos positivos, con la alegría de que más de 1,800 personas se han podido recuperar con éxito. Sin embargo, lamentamos el deceso de más de 470 compatriotas. De los casos activos, 1,201 se encuentran hospitalizados. De estos, 761 están en condición estable, 383 en condición grave y 57 en cuidados intensivos. Debido al alto número de casos que se han reportado, la alerta roja se extiende hasta el 12 de julio para todo el territorio hondureño, que se encuentra en la fase 1 de la reapertura inteligente, con excepción del Distrito Central y San Pedro Sula, donde se han registrado el más alto número de casos por COVID-19. Sin embargo, se mantiene el permiso de operación para los supermercados, gasolineras, bancos y farmacias, con la orden de salida que se sigue tomando en cuenta el último dígito de identidad, con un dígito por día para que las personas puedan abastecer sus necesidades. A esto también se le suma el requisito que su número de placa coincida con la terminación correspondiente al día, sea número par o número impar. Un ejemplo, de esta manera, si una persona con terminación 3 sale el día miércoles, pero su auto tiene placa con terminación de un número par, no podrá hacer uso de su vehículo para circular. Lamentablemente, esta pandemia ha sacado a relucir la poca capacidad que tienen nuestros hospitales para atender una demanda tan alta de contagios. Como hemos visto, los hospitales tanto privados como públicos colapsan ante el alto número de casos y los laboratorios autorizados no tienen la capacidad para atender esta demanda. Así lo afirmó Marco Moncada, presidente del Colegio de Microbiólogos. Asimismo, nos comenta que Tegucigalpa y San Pedro Sula cuenta con 3 laboratorios para realizar pruebas en cada ciudad, pero enfatizó que un laboratorio con un equipo solo puede hacer 94 pruebas en 6 horas, y es por eso que existe la mora en las pruebas que se practican, por lo que los laboratorios ya no dan abasto. Se estima que los laboratorios de la capital se les toma una muestra a un promedio de 1,000 a 1,500 personas al día, por lo que en la mayoría de los casos se les dice a los pacientes que los resultados serán entregados en 2 semanas. El doctor Carlos Omaña, quien ya nos había afirmado que en estas próximas semanas se vería el aumento del pico más alto de contagios, recalca a la población que se quede en casa, que salga solamente si es necesario en el día que su dígito se lo permita, ya que afirma que nuestro sistema hospitalario ya se encuentra a un 80% de su capacidad de atención.
Por otro lado, el comisionado presidencial para la pandemia, Lisandro Rosales, informó que se ha ampliado la capacidad en los hospitales con la dotación de 1.087 camas y más de 400 camas en los centros de aislamiento, con un trabajo ya preparado por médicos. Recordó que al inicio de la pandemia se contaban con 76 unidades de cuidados intensivos y hoy se cuenta con 198 unidades. Rosales añadió que se ha dotado de todo el equipo de bioseguridad al personal de salud y se ha abastecido de medicamentos a los 32 hospitales y centros de salud en todo el país. Les recordamos a toda la población hondureña y a todos los países afectados que por su seguridad y la de su familia lo mejor es quedarse en casa. Para Coronavirus la Pandemia, informó Naomi Mesa de STV Telebásica. Muchas gracias a Naomi por este reporte de lo que ocurre allá en Honduras. El día de ayer la empresa Gilead Sciences dio a conocer que el tratamiento de 5 días para el COVID-19 va a costar $2,340, algo así como 50,000 pesos. Desde que se dio a conocer el potencial de Remdesivir contra la COVID-19, aumentó la especulación sobre el precio que tendría esta solución. Por ello, la compañía Gilead Sciences publicó este 29 de junio que el tratamiento costará $2,340 por paciente para Estados Unidos, al igual que en países en desarrollo. Para las compañías de seguros privados, el costo será de $3,120 por paciente, es decir, 33% más alto. Remdesivir es el primer antiviral que ha demostrado una mejoría en el paciente en ensayos clínicos. En países en desarrollo hay acuerdos con fabricantes de medicamentos genéricos para que el costo sea sustancialmente menor. Remdesivir fue probado en el ensayo clínico patrocinado por el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas en Estados Unidos, en el que participaron 21 países, entre ellos Alemania, Dinamarca, España, Grecia y el Reino Unido. El tiempo promedio de recuperación fue de 11 días para los pacientes tratados con Remdesivir, comparado con los 15 días para los que tomaron placebo. En cuanto a la sobrevivencia, la tasa de letalidad fue de 8%, mientras que para el grupo de placebo fue de 11.6%. Este medicamento no ha sido aprobado por la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos, FDA. Solamente se otorgó una autorización de uso de emergencia para enfermos con COVID-19 grave. La Asociación de Consumidores Public Citizen criticó que el costo sea de $3,120 para pacientes con seguro, además de que en el desarrollo del medicamento fue usado dinero de los contribuyentes, informó Elizabeth Ortiz. Pues ya regresamos aquí al estudio con el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez. Doctor, para ir concluyendo, ¿qué tipo de estudios sobre sangre se han hecho en otras enfermedades que han ayudado a tomar mejores decisiones? Ha habido asociación, por ejemplo, de grupos sanguíneos y paludismo. Lo ha habido en infecciones causadas por una bacteria llamada Escherichia coli, sobre todo en infecciones del tracto urinario. Por cierto, en este particular también se ha encontrado una protección, entre comillas, de personas con grupo sanguíneo tipo O a infecciones crónicas del tracto urinario causadas por esta bacteria, Escherichia coli, que es la que más frecuentemente genera infección a ese nivel. Se han realizado algunos estudios también que han demostrado un bajo grado, pero de protección en grupos sanguíneos tipo O con parvovirus, por ejemplo, y con rotavirus de igual manera. Los niveles de protección que se han observado son menores. De hecho, efectivamente, el que nos ha ocupado en los comentarios de esta mañana de la publicación del New England Journal of Medicine, digamos que la protección conferida por el grupo sanguíneo tipo O estuvo en el orden del 35%, es decir, cuando se hace un análisis de relación de momios, así se conoce en términos estadísticos, se encontró
una reducción de solamente el 35% aproximadamente, y de mayor predisposición del tipo A a gravedad o forma crítica de COVID-19 con una relación de 1.45. ¿Esto qué significa? En términos generales, un riesgo incrementado del 45% aproximadamente por el grupo sanguíneo tipo A. Entonces, han sido de las enfermedades infecciosas en donde se han explorado la relación entre grupos sanguíneos y la predisposición a estas enfermedades o el riesgo de complicaciones por este tipo de enfermedades. Doctor, ¿usted coincide con las autoridades sanitarias de México que deberíamos de estar haciendo más estudios de este tipo, por lo menos aquí en México? Por supuesto, porque también estoy de acuerdo en uno de los comentarios que hace el doctor Pedro Martínez, porque recordemos que la genética es variable en las diferentes poblaciones. ¿Y grupos etarios? Por supuesto. Y particularmente las poblaciones, ¿no? Las razas. Entonces, tenemos que considerar, por ejemplo, que los grupos sanguíneos tienen una distribución diferente en las diferentes poblaciones. En el caso de, para empezar, el grupo sanguíneo más frecuente en todo el mundo sí es el tipo O. Después del tipo O está el tipo A. Después está el tipo B y finalmente está el tipo AB, así, en general, pero en proporciones diferentes. Va a ser distinto México que los países europeos, seguramente será distinto que en el caso de los Estados Unidos. Tan solo en México hay estudios en donde la proporción de los grupos sanguíneos es diferente en un estado de la República que en otro, en el norte o en el sur. Entonces, con solo esas variaciones, por supuesto que es obligado estudios genéticos de predisposición a enfermedades como esta. Pero además, déjame decirte algo adicional, Omar. Este fue un hallazgo muy interesante, el de grupos sanguíneos, pero ya se habían realizado muchos estudios de predisposición genética con otros factores. Por ejemplo, el receptor del virus, la enzima convertidora de angiotensina tipo 2, se presenta en una concentración diferente en las células del árbol respiratorio dependiendo de la edad. Los niños tienen menos este receptor que los adultos y los varones tienen más este receptor comparativamente con las mujeres. Entonces, todo eso puede diferenciar cómo se presenta la enfermedad, la gravedad de la misma. Es posible que por eso exista mayor letalidad en varones que en mujeres, y eso lo hemos venido viendo casi en todas las casuísticas de COVID en todo el mundo. Doctor, yo le agradezco como todos los días Al contrario, que nos haya acompañado el día de hoy. Y bueno, para terminar con este programa, en Argentina un grupo de emprendedores diseñaron un robot autónomo que puede desinfectar varios ambientes, emitiendo rayos ultravioleta para luchar contra la pandemia. Un robot autónomo que puede desinfectar varios ambientes emitiendo rayos ultravioleta fue diseñado en Buenos Aires en el marco de la lucha contra la pandemia ocasionada por el nuevo coronavirus. Martín González, CEO de la empresa UV Robotics, explica que el nuevo emprendimiento fue creado a raíz del surgimiento de la pandemia con el fin de tratar de mitigar el impacto de este nuevo virus. La idea fue puesta en práctica cuando González supo que en China estaban trabajando en la desinfección con luz ultravioleta de alta efectividad en los medios de transporte público. Lo que nosotros creamos es una serie de dispositivos, pasando por nuestro producto insignia, que es un robot autónomo de aplicación de luz ultravioleta que elimina virus, bacterias. Todo empezó con un grupo de 8 personas que financiaron íntegramente el proyecto sin ayuda estatal en un edificio ubicado al sur de la ciudad de Buenos Aires. Nuestro robot tiene la característica principal de escanear con un láser 3D los ambientes que tiene que desinfectar. Esto es muy importante porque necesitamos garantizar la cantidad de luz ultravioleta que emitimos. Esto hace que podamos estar seguros de que eliminamos el 99,9% de los virus y bacterias que queremos tratar.
El robot, que se maneja a control remoto para proteger al personal de limpieza, está pensado para espacios grandes o espacios comerciales, desde clínicas u hospitales, pero también para comercios, cajeros automáticos bancarios, aeropuertos, hoteles, teatros, aviones y medios de transporte. González contó que también diseñaron una línea de productos UV Air Box para uso hogareño de distintos tamaños. El equipo de emprendedores está conformado por una decena de ingenieros, técnicos, desarrolladores, programadores y diseñadores. Actualmente la empresa ingresó en una fase de producción en serie de entre 50 a 60 unidades por mes para satisfacer la demanda. Hasta el momento vendieron 10 robots valuados entre $3,000 y $10,000 cada uno. Uno en México, uno en España, uno en Tierra del Fuego, 2 en Cariló y el resto en la ciudad de Buenos Aires, entre ellos un hospital. Con información de la oficina en Buenos Aires, Argentina, Noticias Xinhua. Pues con esta información desde Argentina terminamos la emisión del día de hoy. Nosotros le agradecemos su atención y le invitamos a que continúe en la señal de todos. Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia.